El fracaso de la Armada Invencible fue una guerra contra el temporal en la que interfirieron los ingleses. En enero de 1588, el rey Felipe II envió un mensaje solemne a las Cortes de Castilla, la asamblea donde se reunían los representantes de las ciudades. Conocéis todos la gran empresa que me he propuesto en servicio de Dios y en favor de nuestra santa fe católica, además del bienestar de estos reinos, proclamó con determinación. Esto nos ha llevado a asumir enormes y extraordinarios gastos, pues la seguridad de los mares, de las Indias y de nuestras propias tierras está en juego. La empresa en cuestión no era menos que una invasión a Inglaterra, con la intención de derrocar a la reina Isabel y acabar con su apoyo a los rebeldes protestantes de Flandes, quienes llevaban 20 años en guerra contra España. Para ello, Felipe II había reunido en Lisboa una armada de 130 embarcaciones en total, buques de guerra, barcos de mensajería, hasta de aprovisionamiento, con una tripulación de 12.000 marineros y 19.000 soldados. El comando estaba en manos del renombrado aristócrata andaluz, el duque de Medinasidonia. Su misión era clara: arribar a Dunkerque, en las costas del Flandes español, recoger a 27.000 soldados de los tercios españoles estacionados allí y lanzarse a la invasión. Así comenzaba una de las mayores aventuras de la historia, con una misión que prometía cambiar el curso de Europa. Es hora de sumergirse y descubrir la historia de nuestro país, la España de ayer y de siempre. Hacia finales de julio, la poderosa Armada Española hizo su entrada en el Canal de la Mancha. Los ingleses, alertados de su llegada, desplegaron sus navíos de guerra para hostigarla desde los flancos. Durante varios días, la flota española navegó por las aguas del canal, intercambiando cañonazos de baja intensidad con las fuerzas inglesas. El 6 de agosto, la Armada ancló frente a las costas de Calais, en La Coruña, Francia, situada a unos 40 kilómetros de su destino final. Hasta entonces, había sufrido la pérdida de 2 galeones, debido a la poca o nula experiencia en la mar de muchos de los allí presentes, llevando a las 2 naves a un choque y una explosión. Pero si esto no fuera poco, las enfermedades atacaron a los tripulantes durante el camino. Las provisiones de comida se pudrieron y tuvieron muy mal tiempo antes de parar en La Coruña, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. Solo tenían como salvación al ejército que debían recoger en las costas del Flandes español. Los brulotes lanzados por los ingleses en la madrugada del 8 de agosto cambiaron el destino de la Armada Española. Forzada a levantar anclas rápidamente, la flota cayó en confusión y se dispersó, perdiendo su formación. Aunque ninguna nave fue incendiada, muchas sufrieron desperfectos en su estructura, maniobrabilidad y capacidad de respuesta. El 9 de agosto, las consecuencias se hicieron evidentes cuando las unidades dispersas fueron atacadas por los navíos ingleses. 5 barcos españoles fueron hundidos y cerca de 1.500 marineros perdieron la vida en el combate. Los galeones españoles, sobrecargados y con poco margen de maniobra, no pudieron responder de manera efectiva, causando escasos daños al enemigo. La situación se tornó aún más desesperada cuando los vientos y las corrientes empujaron a la flota hispana hacia las costas holandesas. Los ingleses, observando desde la distancia, vieron cómo la armada se encontraba atrapada con sus soldados, la élite de la infantería española, sin poder combatir y condenados a una situación desesperada. Pero antes de continuar, debo decirte que si quieres conocer todos los secretos de España, te dejo el boletín por correo electrónico o newsletter en la descripción, donde hablaremos de películas, series, libros e historias. Es totalmente gratis y solo tienes que dejar tu correo electrónico en el enlace que te dejo abajo. Sin embargo, un cambio repentino en el viento permitió a la Armada adentrarse en el mar abierto y escapar del cerco inglés. Aunque la flota se salvó, la misión de invadir Inglaterra se volvió impracticable. El duque de Medinasidonia convocó un consejo de guerra para decidir el próximo paso. Se acordó que si el viento no cambiaba, la flota regresaría a España. Así,
El 10 de agosto, la Armada decidió regresar a España, siguiendo la ruta del norte para evitar más confrontaciones con los ingleses. Esta ruta, bordeando las costas de Escocia e Irlanda, era familiar para los marineros de la época. Los vientos del sudoeste favorecieron el avance hacia el norte, y con la flota inglesa sin provisiones ni munición suficiente, la Armada española pudo seguir su viaje sin temor a ser atacada. A pesar de las dificultades, la mayoría de los barcos logró regresar a España, aunque la misión había fracasado. La flota española sufrió numerosos desafíos después de enfrentarse a los ingleses y las duras condiciones climáticas. Desde el inicio de la expedición, fue necesario establecer órdenes de racionamiento, especialmente en cuanto a bebida, ya que se perdió una cantidad considerable de agua debido a los toneles de mala calidad que no lograron mantener su contenido seguro para el consumo. Para reducir el consumo de agua, se ordenó a la tripulación deshacerse de las mulas y caballos a bordo, arrojándolos por la borda. Esta medida drástica, aunque necesaria, no fue suficiente para prevenir enfermedades entre los marineros, quienes ya se encontraban debilitados por la escasez de agua potable. Las condiciones a bordo de los barcos eran extremadamente difíciles, con muchos hombres cayendo enfermos debido a la falta de agua y a la mala alimentación. La falta de higiene, combinada con el estrés y la sobrecarga de trabajo, contribuyó a la propagación de enfermedades. Los marineros sufrían de fiebre, disentería y otras dolencias que se extendían rápidamente por las embarcaciones. A medida que la flota avanzaba, el clima frío y húmedo del norte agravaba aún más las condiciones de los tripulantes, dejándolos vulnerables a los elementos. Las tormentas y vientos adversos dificultaron la navegación y aumentaron el desgaste de los barcos, lo que a su vez contribuyó a la precariedad de la situación de los marineros. A partir del 18 de septiembre, un terrible temporal frente a las costas de Irlanda dispersó la flota española. Los barcos buscaron refugio para reparaciones, mientras los marineros enfrentaban condiciones extremas con muertes diarias por hambre o sed. Muchos barcos, alrededor de 30, naufragaron frente a las costas de Irlanda entre septiembre y octubre. Los cargueros fueron los más afectados, mientras que los galeones de guerra resistieron mejor. Los naufragios causaron la muerte de cientos de personas, dejando huella en la toponimia, como en el caso de Spanish Point, en el condado de Clare. Los marineros españoles que, desesperados por el hambre y la sed, intentaron llegar a tierra firme, enfrentaron un destino trágico. Las autoridades inglesas en Irlanda habían recibido órdenes de no dejar a ningún español con vida, por temor a que alentaran a los irlandeses a rebelarse contra el dominio inglés. Como resultado, las fuerzas inglesas y los mercenarios irlandeses ejecutaron a alrededor de 2.000 marineros españoles que intentaban desembarcar. Solo los náufragos más afortunados lograron llegar a Escocia, donde encontraron refugio hasta que Alejandro Farnesio pudo rescatarlos al año siguiente, enviando 4 buques desde Flandes. El regreso de la Armada fue un lento proceso de recuperación. Las naves comenzaron a llegar a los puertos cantábricos entre finales de septiembre y octubre. Algunos barcos, en un estado lamentable, naufragaron incluso frente a las costas españolas. Al final, solo regresaron aproximadamente 70 u 80 naves de las 130 que zarparon de Lisboa. De los 31.000 hombres que embarcaron, se estima que unos 20.000 murieron por diversas causas, 1.500 en los combates, 8.500 en naufragios y alrededor de 2.000 asesinados en Irlanda, con los 8.000 restantes muriendo a lo largo de la travesía o al llegar a puerto por enfermedades y las duras condiciones a bordo. El duque de Medinasidonia, afectado por la situación, regresó casi en secreto a su residencia en Sanlúcar, remitiendo un informe detallado a Felipe II sobre la expedición fallida. A pesar del desastre de la Armada española, principalmente debido al mal tiempo, este fracaso no fue considerado un revés significativo para la monarquía de Felipe II ni para la hegemonía española en Europa. Si bien la expedición no logró su objetivo de invadir Inglaterra y de poner a la reina Isabel I,
La guerra anglo-española continuó durante varios años más, prolongándose hasta principios del siglo XVII. Otra de las derrotas navales que sufrió España fue la de Trafalgar, la batalla que no debió ocurrir y que te animo a que lo veas.